Y estamos de regreso, amigas y amigas, con ustedes que son los mejores. Matutino Su Mundo, desde la República Dominicana para el mundo, de Multimedia Su Mundo, en más de 140 sistemas de cables a nivel nacional y en los satélites internacionales, en el Anchel de los Estados Unidos y el UTEL para toda América Latina y a nivel global, el Intelsat a nivel global, para que entre nuestra señal nítida, limpia, bonita y educativa. Gracias por permanecer con nosotros. José Tomás Paulino, hermano, ¿qué nos tiene? Aquí tenemos como invitado al señor José Manuel Jerez. Él es miembro del comité del Consejo Consultivo de la Dirección Política del Partido Fuerza del Pueblo, a quien damos la bienvenida a este espacio. Bienvenido. Muy buenos días, José, Lorena, Marino. Para mí es un grato placer venir a conversar con ustedes y nutrirme de las informaciones que de seguro vamos a intercambiar. Venir a conversar con nosotros a solo horas para que inicie la veda electoral, porque a partir de hoy, a la medianoche, estará prohibida toda actividad proselitista, propaganda, cualquier mensaje que haga alusión a campaña política queda restringido. A partir de hoy a la medianoche, ya los partidos políticos deben haber agotado y disparado todos sus cañones y deberán concentrarse ahora en el día de el domingo 19, llevar su gente a votar. ¿Cómo está la Fuerza del Pueblo? Ayer veía que Leonel Fernández concluyó su campaña en Santo Domingo Este con una caravana inmensa. Mucha gente logró reunir. ¿Cómo están los ánimos en la Fuerza del Pueblo? Bueno, debo decirle, tal como dicen muchos analistas, que las últimas semanas determinan el éxito o fracaso de una campaña electoral. Y lo que hemos visto precisamente en las últimas semanas es un desbordamiento del pueblo dominicano hacia la candidatura del doctor Leonel Fernández. Eso lo podemos constatar en cada actividad donde él ha participado en toda la geografía nacional. Y nosotros buscamos los videos de todas las marchas, caravanas que Leonel ha tenido a bien encabezar. Vimos en las hermanas Mirabal, que eso fue, él mismo lo reconoció, que en toda su vida política él nunca había visto algo así en esa provincia. Pero lo vimos también en Puerto Plata. Señores, lo de Puerto Plata, yo me tomé mi tiempecito, porque un par de semanas antes había estado precisamente en Puerto Plata el candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, y yo comparé las dos marchas caravanas. Señores, yo percibí que la multitud que acompañaba a Luis Abinader era como si estaban obligadas, como si estaban forzados a ir a esa actividad. Ahí no había entusiasmo, ahí no había emoción, ahí no había. Sin embargo, cuando tú ves la multitud que acompaña a Leonel Fernández, tú percibes el entusiasmo, el fervor, pero no solamente de lo que le está rodeando, sino que tú puedes ver en la marquesina, en los balcones, en las azoteas, las personas. Entonces, eso es un indicativo de que el presidente Leonel Fernández ya se posicionó en la mente y en los corazones de los electores de la República Dominicana. Sin embargo, doctor, las encuestas muestran otra realidad. La semana pasada vimos cómo las diversas encuestas posicionaban a Luis Abinader por encima del doctor Leonel Fernández y de Abel Martínez. Supuestamente, los electores, si hoy fueran las elecciones, votarían nuevamente por el presidente Luis Abinader. Me gustaría saber su opinión con relación a esto,
Porque ustedes dicen que cuando sale el doctor y uno mismo también ve, que cuando llaman, dicen siempre Leonel Fernández, pero el reflejo de las encuestas están mostrando otra realidad. Sí. Luis Abinader gana en las encuestas, o en la mayoría de las encuestas, pero Leonel Fernández gana en las calles. Pero las encuestas O sea, es el reflejo de lo que hay en la calle, de la oposición. No. Cuando las encuestas son manipuladas, y la mayoría de esas encuestas son manipuladas, son encuestas falsas, son encuestas de escritorio. Pero son las mismas encuestas que en un momento daban al doctor Leonel Fernández y a Danilo Medina, claro que sí, en su momento como ganador, claro que sí, no ahora en los gobiernos del PLD. Entonces, por eso digo que, porque dicen que son compradas ahora, porque en gobiernos anteriores, con todo el respeto, claro, le digo esto, o sea, daban como ganadora a Danilo Medina y a Leonel Fernández, entonces como que no entiendo esta parte. No son las mismas, fíjense bien. A partir del año 2023, usted sabe que antes de 2023, desde que la Galo llegó aquí al país, esa franquicia la administraba el grupo Pepín Corripio. Y siempre, cuando estaba en manos de Pepín Corripio, la Galo siempre aceptó. ¿Qué pasa? Que como instrumento de los objetivos de comunicación estratégica que este gobierno diseñó, a partir del 2023, la Galo pasó de Pepín Corripio, del grupo Pepín Corripio hoy, a un grupo que está volcado 100% con la reelección del presidente Luis Abinader. Eso para nadie es un secreto. ¿Cuál es el grupo? RCC Media. RCC Media es un grupo que abiertamente está comprometido y volcado con la reelección de Luis Abinader. Entonces, ese es el grupo que ahora mismo está manejando la Galo. Y por eso usted ve esos porcentajes. Además, eso, alrededor de 10,000 millones de pesos que se están destinando para la comunicación estratégica, gran parte de ese dinero van a esas encuestas. Y me explico más detalladamente. Pero no es solo la Galo, sí, hay otras encuestas. No, son todas. No, fíjese, las tres principales están alineadas. Fíjese que si usted la analiza, porque óigame, no estamos hablando de poco dinero, O sea, estamos hablando de sumas multimillonarias que nadie se resiste, Entonces, fíjese algo que pasó con la Galo. Señor, ¿cómo? En la penúltima Galo. Deja que me responda, sí. José Tomás, por favor. En la penúltima Galo, fíjese bien, óigame. Y eso yo lo preví. Eso está en YouTube, que lo podemos buscar en una entrevista que me hicieron. Oiga bien. Se esperaba la Galo. Cuando estábamos en esa entrevista, se esperaba que en un par de días saliera la Galo, la última Galo. Y yo le dije al entrevistador, porque la Galo le había dado a Luis Abinader 64%. Y yo le dije, mire, ya había salido la Greenberg y la Mark Penn. Dije, mire, la próxima Galo que viene se va a alinear con la Greenberg y la Mark Penn. Le va a dar menos puntos. Ahora va a bajar Luis y se va a posicionar por un 60 o por debajo del 60%. Y precisamente al mes y medio salió la Galo dándole un 60% a Luis Abinader. Ahora, yo me pregunto, en ese mes y medio, ¿qué error político cometió Luis Abinader para haber bajado 4% de puntuación? No, lo que pasa es que el asunto es que las tres encuestas más prestigiosas están alineadas, dando un porcentaje de votantes probables. Y fíjense que las tres están dentro del margen de error, que es de un 3%. Eso quiere decir, aquí ninguna de las tres
que son las que compiten, porque los otros, del otro no. Ya todas esas encuestas, eso ni se, eso es parte del proceso. Pero esas tres, aquí o ganamos las tres o perdemos las tres. Porque aquí ninguna de estas encuestadoras va a sacar provecho y ventaja de estas elecciones. Entonces, ellos lo que han hecho es proyectar un escenario posible que se pueda dar, lo que se dio en febrero. Si ese escenario se da de abstención de alrededor de un 50%, pues ese porcentaje que ellos proyectan puede darse en la realidad. Ahora, si aquí va y vota más del 65%, entonces baja el porciento de Luis Abinader y se coloca en el porcentaje que el mismo Luis Abinader sabe cuál es su posicionamiento real, porque en la última rueda de prensa del mismo Leonel Fernández sacó un dato que le habían dado en ese momento de una encuesta que le habían llevado a Luis Abinader, que se filtró, y esa era una de las razones de su mal humor en la tarde, que lo comentaron, que no estaba. Entonces, se filtró eso, ahí están los datos, que coincide, señores, con la última encuesta que se hizo aquí, que fue la de Dick Morris. Esa fue la última encuesta que se hizo aquí, la de Dick Morris, señores. Estamos hablando del consultor político, el asesor más prestigioso y más exitoso que tiene los Estados Unidos. Y no solamente los Estados Unidos, el mundo entero. Un individuo que ha escrito más de 20 libros. Ahora mismo es el asesor principal de Donald Trump. Y fue también quien llevó a Donald Trump al poder la primera vez, pero también llevó al poder a Bill Clinton. Sí. Llevó al poder a Vicente Fox. Llevó al poder a Álvaro Uribe. Llevó al poder a De la Rúa en Argentina. A Milei. Fue asesor para la gobernanza de Boris Yeltsin. O sea, no estamos hablando de cualquier personaje. Y no es verdad que a 2 o 3 días de las elecciones él va a comprometer su prestigio personal dando unos datos que no se correspondan. Entonces, los datos que dio Dick Morris se corresponden con los datos que dio Leonel Fernández de la última encuesta. ¿Cuáles son los datos para que el público? Alrededor de un 45%. ¿El presidente? Sí. Mire, eso es. Mire. Lo que pasa es que yo pensaba, distinguidos amigos, que para esta fecha, con ese bombardeo de encuestas, digo bombardeo porque no hubo guerra, porque para que haya guerra, tienen que haber 2 bandos enfrentados. Aquí hubo un bando que bombardeó inmisericordiamente al otro con un sinnúmero de encuestas. Claro, eso responde a un objetivo estratégico de comunicación, de posicionar en la psiqui del elector que Abinader arrasaba, que eso era un triunfo seguro, aquí hay una cantidad grande de indecisos, o se inclinaban a votar por él o no votaban, demoralizaban a los opositores. Bueno, si Abinader va a ganar, bueno, ¿qué? ¿Para qué hacer una fila? Yeah. Pero entonces, llegado este tiempo, yo pensaba que eso iba a hacerse realidad. Pero lo que se ha visto a un par de días de las elecciones es que eso que ellos previeron, en la realidad, no se ha dado. Mira, definitivamente yo creo en eso. Lo que se ha hecho aquí en el país, a partir del lunes, se van a derrumbar muchas predicciones de encuesta que todo el mundo le vio la cola serpentina, porque obviamente, y yo siempre hago y recalco, que Hipólito Mejía en sus hipolitadas lo dijo desde el principio, que las encuestas la gana el que la pague. Entonces ahí quedaron desacreditadas, pero lo que hizo la Gallup, que se le vio el refajo, más que el refajo, la gurrupela. ¿Ok? Ahora bien, el grupo de bocinas, las bocinas pagadas por el gobierno, le han hecho mucha propaganda a las encuestas que son del gobierno, esas que se hacen en el patio del Palacio, la de Robertico Salcedo, lo que dicen ellos. Ahora hay 3 encuestas, tú mencionaste, la de Dick Morris, que dice que hay escenario segunda vuelta. Está también la de Consulting Research,
y la Global Traded, que las gallaretas del gobierno no la mencionan porque no les conviene y las tres coinciden en un escenario de segunda vuelta. Ahora bien, han pasado varios acontecimientos. Si bien es verdad que las encuestas representan un momentum del electorado, a pesar de que estén amañadas, ese momentum ya pasó. El problema es cómo tú ves estas dos cosas que han pasado en el país en las últimas 2 semanas. Primero, desde el gobierno, una serie de gallaretas del gobierno que son como voceros, llamaron prácticamente basura a los motoconchistas porque le dijeron plaga. Y ha habido una reacción en un sector tan grande en el país como son los campesinos y los obreros sin empleo que han tenido que tomar el motoconcho como única alternativa para sobrevivir. Y lo otro es, en la cristiandad lo que ha ocurrido frente al tema de Israel, que el gobierno ha decidido apoyar a Palestina frente a un pueblo que es cristiano, que se identifica con Israel como el pueblo de Dios, etcétera, etcétera. Y el llamado entonces de pastores y de la iglesia de la cristiandad a no votar por los candidatos que no son pro vida. Entonces, eso cambia el escenario. ¿Tú piensas que de cara al domingo ha habido algún cambio y que puede haber el escenario de segunda vuelta o puede haber una primera vuelta? Fíjese, con esto que acaba de pasar, que usted acaba de mencionar, que ninguna encuesta, ni siquiera la última, la de Dick Morris, que da un escenario de segunda vuelta, eso no fue medido, porque eso fue después de esos dos acontecimientos. Usted puede estar seguro que si aquí hay un escenario de primera vuelta, quien se iría en la primera vuelta después de estos dos acontecimientos que usted ha mencionado y del recibimiento que ha venido en las últimas semanas, acaparando a Leonel Fernández, aquí puede haber una sorpresa, pero la sorpresa es que Leonel Fernández se vaya en la primera vuelta. ¿Cómo? Esa puede ser la sorpresa, ¿Por qué sorpresa? ¿Por qué? Por eso, dos acontecimientos, porque ahora mismo todas las encuestas, incluyendo la de nosotros, nos dan un escenario de segunda vuelta, donde más o menos Leonel Fernández y Luis Abinader tienen algunos puntos de diferencia, pero no hemos medido después que pasaron esos acontecimientos, señores. ¿Usted sabe cuántos motoristas hay aquí registrados? ¿Cuántos motoristas? Pero el presidente se refirió de placas. Más de 1 millón. El presidente se refirió placas. No. Bien lo dice Marino. No, yo lo digo por lo que yo escuché. No. Ellos no que estoy diciendo la contraria a Marino, pero según lo que yo escuché que era placas. Nadie se ha referido al presidente, no. Los voceros del presidente y los comunicadores pagados por el presidente, eso está ahí. Por ejemplo, Virgilio Félix, ahí está su video, que es el vocero, uno de los voceros oficiales del presidente, dijo en el programa El Sol de la Mañana, le llamó plaga. Pero están diciendo de que fue el presidente, yo no estoy hablando de los voceros. La información inicial era que el presidente dijo plagas a los motoristas en una semanal. Y no fue así. El presidente se refirió de placas y han distorsionado la reacción del presidente. Es la información que yo tengo. Por ejemplo, nosotros en la Fuerza del Pueblo nunca le hemos imputado esa expresión al presidente. No he dicho que son ustedes. Estoy diciendo lo que se ha informado en estos días. Ellos sacaron eso para defenderse. Ahora, ¿por qué el presidente no desautorizó inmediatamente a ese vocero de él? Porque ese es su principal vocero en los medios de comunicación, Virgilio Díaz. Bueno. Virgilio Félix. Entonces lo que debió, cuando él le llamó plaga a los motoristas, él debió inmediatamente llamarlo, pronúnciese, pida disculpas. ¿Por qué no lo hizo? Porque usted puede estar seguro que yo vengo aquí en función de
de mi calidad de la fuerza del pueblo y funjo como vocero de la fuerza del pueblo. Después te aseguro que si yo digo algo fuera de la línea del partido, fuera de la línea de la estrategia del presidente, de nuestro candidato, después te aseguro que inmediatamente a mí se me llama y yo tengo entonces que rectificar, pero eso no se hizo. Pero no solamente eso, aquí vemos, como dijo mi mismo Marino, bocinas pagadas por el gobierno, que entonces ahí fue que le entraron, entonces ahí nadie. Señores, pero esta es la fecha que, sabiéndose eso, el gobierno no ha pedido una disculpa, no ha pedido una disculpa, lo que ha querido es justificarse. Entonces, ¿cuántos motoristas aquí hay registrados? Señores, aquí hay alrededor de 1,5 millones de motoristas registrados, de los cuales alrededor de 1 millón están en el motoconcho. ¿Pero por qué están en el motoconcho? Porque este gobierno ha sido incapaz de generar los empleos que le prometió. Este hombre prometió en los primeros 2 años 1 millón de empleos, y lo que va es por 8,000, y sigue con muchísimas promesas incumplidas, como si fuéramos tarados. Entonces, el otro acontecimiento fue ese, que nuestro país nunca, aunque nosotros reconocemos que el pueblo palestino merece todo la consideración, el respeto, un trato humano, un trato igualitario, pero nosotros nunca habíamos votado en contra de Israel en la ONU. La primera vez que se ha hecho eso. No, habíamos votado en varias ocasiones a favor del Estado palestino, inclusive la República Dominicana inició relaciones con el Estado palestino. Además, aquí en la República Dominicana hay un embajador honorario de Palestina, porque yo pienso que eso lo aclaró el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado de prensa que envió a los medios de comunicación. Yo quiero hacerle una pregunta. No, pero déjeme hacerle una aclaración ahí. Fíjense bien. Nosotros nos habíamos pronunciado, inclusive el mismo doctor Leonel Fernández, en el año 2011, recibió, siendo presidente, al representante de la comunidad palestina en su palacio. Nosotros habíamos apoyado en el tratamiento. Ahora, votar en contra de Israel en la ONU, nosotros nunca habíamos hecho eso. Nunca nosotros habíamos dado un voto. Señores, nosotros podíamos hacer lo que hicieron muchísimos países. Abstenerse. Una abstención. ¿Por qué nosotros buscarnos, o sea, meternos en eso? O sea, ¿por qué meternos en eso? Ah, bueno, ahí se dice los orígenes árabes, los orígenes árabes del presidente, donde él está muy orgulloso. Él es de origen libanés. ¿Y dónde es que está la milicia más terrible de los cuerpos que controla Irán? Es en el Líbano, Hezbollah, porque mantiene el Hezbollah en el Líbano, mantiene Hamas en Gaza y los hutíes en Yemen. Yo no había pensado en eso. Sí, todo eso es controlado y financiado, pero quien controla el Líbano, o sea, quien controla de facto el gobierno del Líbano, quien lo controla es Hezbollah. Tienen un ejército. O sea, el verdadero poder en el Líbano es ese grupo terrorista, Hezbollah, financiado por Irán, que es el enemigo jurado de Israel. Porque el asunto es, señores, el problema con el pueblo palestino debió resolverse cuando se fundó el Estado de Israel en el 48. El problema ahí era que debió resolverse y sí va a resolver. Y a cada pueblo se le dio 1% de terreno igual
Y ahí debió, en ese momento que se iba a reconocer a Israel como Estado, en ese mismo momento se iba a reconocer a Palestina también como un Estado. ¿Qué sucedió? Que los países árabes dijeron que no, que Israel no debía ser reconocido como Estado. Entonces ahí ese es el origen del problema. Y entonces ellos han basado toda su política exterior, los países árabes, en que el pueblo de Israel, el Estado de Israel, no debe existir. Inclusive en el mismo Irán, dentro de su constitución, existe la desaparición, la extinción del Estado de Israel. Doctor, vamos a una breve pausa, porque cuando retornemos vamos a seguir conversando con usted. José Tomás tiene una pregunta que quedó pendiente y así hablamos también de otros temas, ¿le parece?